Bendiciones, hoy domingo 29 de diciembre del año 2024. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. El Espíritu Santo de Dios me decía, nunca diga por qué los tiempos del pasado fueron mejores que los de ahora. Por lo general, cuando estamos viviendo situaciones fuertes, difíciles, siempre tendemos a comparar nuestro pasado con nuestro presente. Y eso nos lleva a quejarnos, a molestarnos delante de Dios, a sentir que hay algo de injusticia, a sentir de por qué no seguimos en lugar de ir mejorando, por qué retrocedimos o por qué nos paralizamos o por qué estamos viviendo esto. El sabio Salomón, cuando habla en el libro de Eclesiastés 7, habla de el constante entre la sabiduría y la insensatez, es decir, entre la gente necia y la gente sabia. Y dice en el versículo 10 del libro de Eclesiastés 7, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Es decir, que nunca te preguntes por qué todo el tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente, no es una pregunta sabia. El sabio sí que tiene destreza para vivir, pero el necio no. Y esa destreza comienza con el reconocimiento de que todo sabiduría que tú tengas es el principio del temor a Dios. Reconocer la existencia de Dios, reconocer su grandeza, su majestuosidad, reconocer que Él es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Dios no necesita pedirle permiso a nadie para hacer algo en nuestra vida. Que Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Es decir, que todo lo que acontece en nuestra vida tiene la firma, tiene el sello, tiene la estampa de parte de Dios. Cuando usted es sabio, usted reconoce eso. Usted sabe la grandeza de Dios, la majestuosidad. Usted sabe que Dios ordena, que Dios hace, porque Él es el dueño de todo. Pero cuando somos necios, cuando somos ignorantes, entonces siempre nos vamos a estar preguntando. Y el necio, el ignorante, va a sufrir consecuencias. Por eso Salomón nos anima a vivir como sabios y nos dice que no nos tenemos que preguntar por qué el tiempo pasado fue mejor. El pasado tiene su lugar, ¿ok? Cuando nosotros comprendemos y entendemos que lo bueno que ocurrió, mire, lo tenemos que replicar, pero también aprendemos que lo malo que ha ocurrido es para evitarlo, eso honra a Dios. Cuando nosotros vemos el pasado como un punto de referencia para seguir adelante, pero no quedarnos detenidos allí, entonces nos va a ir bien. Pero cuando vemos el ayer como mejor y el hoy como peor, entonces nos quitamos la esperanza de seguir viviendo. Y sin esperanza no hay futuro. Sin esperanza usted no va a poder ver la gloria de Dios. Entonces recuerde lo bueno de ayer, pero no declare ni que será lo mejor que pudo haber vivido, porque todavía le queda un futuro adelante que Dios nos está llevando a procesando para poder experimentar cosas mejores. Entonces vemos cristianos que conocen la palabra, que conocen lo que dijo el apóstol Pablo, que a los que amamos a Dios todo ayuda para bien, y aún así se siguen quejando. Es que el año pasado yo la pasé en tal sitio, es que el año pasado yo hice esto, es que el año pasado, pero el año pasado ya no lo tienes más. Lo único que tienes es el hoy, el aquí, el ahora. Ni siquiera tienes el mañana, porque el mañana depende de lo que tú vivas hoy. Entonces, aunque nunca vuelvas a vivirlo, usted tiene que mantener sus ojos adelante. Dios es la esperanza. Él fue la esperanza de Adán y Eva en medio de su vergüenza, en medio de su culpabilidad, en medio de su desnudez, y aunque los expulsó del jardín del Edén por su pecado, cubrió su vergüenza y desnudez con pieles de animales. Entonces vemos la gracia de Dios a pesar de la rebelión de Adán y Eva. Asimismo lo hará con nosotros. La esperanza de Dios siempre es a futuro. La esperanza es salvación, la esperanza es perdón, la esperanza es una nueva vida, la esperanza está con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que soltar el pasado. No podemos quedarnos como la mujer de Lot, que le dio una orden. El ángel del Señor le dio órdenes para que no se quedaran viendo hacia atrás. Y esta mujer volteó hacia atrás. Si tú volteas a lo que aconteció en este año 2024, si te quedas detenido viendo las cosas, si te quedas paralizado, eso equivale cuando tú vas manejando, ¿verdad? Y te quedas pegado viendo por el espejo retrovisor. ¿Qué va a suceder? Vas a chocar porque no vas a ver hacia adelante.
Dios no quiere que veamos así, que nos quedemos allí en un solo estáticamente. No, Dios quiere que avancemos, que recordemos tal vez el ser querido que partió ese momento especial, pero nos gocemos por darle gracias a Dios porque nos permitió compartir con esa persona. Tal vez las lágrimas nos están llevando a recordar el pasado, pero tienes que saber que el futuro es esperanza en el cielo. Y el Señor nos ha prometido que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, Él va a traer esa gloria de Dios a nuestra vida. La esperanza siempre es el futuro y en Dios nunca falla. Entonces no ponga su mirada en el ayer porque se tirará al abandono. Hay preguntas que no tenemos que hacernos porque solo nos llevan a la desesperanza, solo nos llevan a la depresión. Mire, tenemos que ser sabios, tenemos que aprender de Salomón. Y dice la palabra en el libro de Jeremías 29, 10, 12, así dice el Señor: cuando a Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Anima al Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. ¿Sabe lo que quiere el Señor? Que usted aprenda a confiar en Él, que a pesar de lo que vean tus ojos en el día de hoy, de lo que escuchen tus oídos, de lo que tú estés viviendo, tú aprendas y entiendas como hombre sabio, como mujer sabia, que los planes de Dios son mejores que los nuestros, que nuestra tarea es perdonar, soltar el pasado, seguir adelante, poner nuestra mirada en Cristo Jesús, poner nuestra mirada en aquel que nos va a dar esperanza, que trae la esperanza. La esperanza siempre es a futuro y en Dios quien nunca falla. No ponga su mirada en el ayer porque se tirará al abandono. No ponga su mirada en el ayer porque se quedará paralizado. No se ponga a preguntar por qué los tiempos de ayer fueron mejores que los de ahora, pero yo antes tenía y ahora no tengo, pero yo antes era así, pero yo antes era flaca, pero yo antes era esto, pero yo antes era lo otro. Lo único que tienes es el hoy. Y si tienes tu mirada puesta en Jesús, en Cristo, entonces hay esperanza de vida. Sea sabio. El sabio no se apoya en su propia opinión, como dijo Salomón. El sabio, mire, ve el mal y se aparta. El sabio tiene una buena conciencia y el sabio sabe que si Dios ha permitido la circunstancia, todo lo que ha permitido es con un propósito y el propósito de Dios siempre es bueno. Por eso cuando Salomón habla del contraste entre la sabiduría y la insensatez, lo habla un poco mejor. O sea, dice, hay que entender lo más importante. Vale más la buena fama que el buen perfume. Vale más el día en que se muere que en el día que se nace. Vale más ir a un funeral que ir a divertirse. Pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven hubieran recordado. Vale más llorar que reír, pues vale más hacer mal al semblante, pero hace bien el corazón. El sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. Vale más oír represiones de sabio que alabanzas de necio. Las risas del necio se parecen al crujir de las zarzas en el fuego y también son vana ilusión. La violencia entorpece al sabio y el soborno corrompe su carácter. Vale más terminar un asunto que comenzarlo. Vale más ser paciente que valiente. No te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia. Nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. Buena y provechosa es la sabiduría para los que viven en este mundo, si además va acompañada de una herencia. Entonces, qué hermoso que podamos decir en esta mañana: Padre, te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos quejado, que hemos murmurado, que hemos contendido contigo, Dios mío, por los tiempos pasados, por lo que ha acontecido y por lo que estamos viviendo. Pero hoy queremos pedirte perdón. Hoy queremos, Padre de la Gloria, reconocer que a los que te amamos todo ayuda para bien, que esto que estamos viviendo ahora nos está ayudando para ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores hijos de Dios, para poder ver, Dios mío, como punto de referencia el pasado y avanzar al futuro con una esperanza de que tú eres nuestra salvación, de que los planes tuyos son mejores que los nuestros y los nuestros, Padre de la Gloria, lo ponemos a un lado porque hemos decidido hoy confiar en tu palabra, que tienes planes de bienestar y no de calamidad, para darnos el futuro y la esperanza que realmente tienes para nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te decimos amén.